paz y bien, en este 10º domingo del tiempo ordinario. El mal existe en el mundo, todos somos conscientes de ello, lo vemos en nuestro entorno y hemos tenido experiencia de él. Hoy Jesús, que tiene dominio sobre el mal, nos dice que unidos a él sabremos cómo enfrentarlo y cómo vencerlo. Acompáñame en este videoblog. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Pues ya hemos terminado el ciclo de fiestas pascuales y su prolongación con la fiesta del Domingo de la Santísima Trinidad y del cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora retomamos el tiempo ordinario que habíamos interrumpido por allá del mes de febrero y la lectura continuada del Evangelio de San Marcos al estar en el ciclo B. Y una de las características del Evangelio de San Marcos, más que los otros evangelios, es la constante victoria que Jesús tiene sobre los demonios. En ningún otro evangelio como en Marcos, Jesús está continuamente enfrentándose al mal y al demonio. El evangelio para este 10º domingo es precisamente una controversia que se genera entre los líderes religiosos judíos y Jesús por la cantidad de exorcismos que hacen. Y ellos sacan la conclusión de que Jesús tiene un demonio y es por eso que él puede expulsar a los demonios. Y la respuesta de Jesús ante esta acusación es muy interesante porque nos revela la identidad de Jesús y cómo reconociéndolo a él nosotros vamos a entender cómo enfrentar al mal y vencerlo. Y entonces Jesús les plantea una pregunta que pone en evidencia la incoherencia de quienes lo acusan, pues les pregunta: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si él se rebela contra sí mismo, no puede subsistir y está perdido. Y Jesús argumenta que nadie puede entrar en casa de un hombre fuerte y tomar sus posesiones sin antes haberlo atado. Y esto es muy interesante porque en otros pasajes de personas que están endemoniadas, el Evangelio nos relata cómo las personas tratan de atarlos para que no se hagan daño a sí mismos y no le hagan daño a los demás. El ejemplo más conocido es el relato del endemoniado de Gerasa, a quien trataron de atarlo con cadenas y con argollas, pero el demonio era tan fuerte que rompía las cadenas, se liberaba y seguía haciendo daño. Y el significado está claro. Jesús ha atado y ha sometido a Satanás, y es su poder sobre éste quien lo capacita para poder expulsar al demonio y tomar posesión sobre su casa, y expulsar también a todos sus subordinados demoníacos. Ya antes, en la escena del bautismo de Jesús, se nos relata cómo es el Espíritu Santo el que desciende sobre él, y que sus acusadores digan que está poseído por el demonio y no por el Espíritu Santo, significa una blasfemia contra Jesús, y esto es muy difícil. Por eso en la primera lectura encontramos el relato del pecado original, que nos recuerda que el mal ha existido desde siempre, y a través del diálogo que Dios tiene con Adán y con Eva, se nos muestra de una manera catequética cómo ya el mal está también dentro de nosotros. Y lo que sucede en la manera como lidiamos con este mal es que no lo queremos reconocer. Adán y Eva buscan a un culpable, ellos son víctimas del mal que están practicando. Adán le echa la culpa a su mujer Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente y entonces ya son víctimas, no son responsables. Y eso es lo que pasa muchas veces también con nosotros. Cohabitamos y vivimos con el mal, pero un mal del que nosotros no somos responsables. Y entonces culpamos a otras personas, al ambiente, a la sociedad, a las circunstancias, a las instituciones, pero no asumimos una responsabilidad. Y entonces, si somos víctimas, no somos pecadores. Y si no somos pecadores, no existe el pecado. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer a Jesús como el Hijo de Dios que tiene dominio sobre el mal y ha venido precisamente para erradicar el pecado del mundo. Y lo segundo que tenemos que hacer es seguir a Jesús e imitarlo en su lucha contra el mal.
Por eso, inmediatamente después de esta controversia y de la respuesta de Jesús, el Evangelio nos relata que sus familiares van a buscarlo. Y cuando le informan esto a Jesús, él afirma: el que cumple la voluntad de Dios, él es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ya nosotros tenemos un parentesco espiritual con Jesús. Hemos sido bautizados, hacemos oración, principalmente asistimos a la misa. Pero hoy Jesús nos dice: el que cumple la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Porque no solo hace falta ser cristianos, sino vivir como cristianos. Y la segunda lectura nos aporta una valiosísima reflexión de San Pablo, que va describiendo cómo a lo largo de nuestra existencia encontramos momentos buenos y malos. Y nos dice que de una manera o de otra todo esto nos sirve para nuestro bien. Además de que esta vida no es la definitiva. Jesús nos dice que a todo aquel que cree en Él le ha preparado una morada para la vida eterna, ya que el que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.